Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Administración de Empresas, Asignatura Matemática Financiera, Profesor Ingeniero José Luis Morante Galarza. El tema, anualidades anticipadas. Las características de estas anualidades es que son simples porque el periodo de pago coincide con el de capitalización, ciertas porque las fechas y plazos se conocen con anterioridad, anticipadas porque el inicio de los pagos o depósitos se hacen al principio de los periodos de pago, e inmediatas porque los pagos o depósitos se inician en el mismo periodo que se formaliza la operación. Diferencia entre una anualidad vencida y anticipada. Gráfico. Aquí tenemos un claro ejemplo de una anualidad vencida que se comporta con que arranca el periodo cero y se paga al final del primer periodo. Y así hasta que nos dan n periodos. En cambio, la anualidad anticipada, vemos que la primera renta, el primer pago se hace en el mismo momento que se contrae la operación. Entonces, esa es la diferencia y termina un periodo antes que la derivada vencida, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la comparación entre ambas. El monto de una anualidad anticipada es la sumatoria o valor acumulado de todos los pagos o depósitos iguales realizados de forma anticipada o al inicio de cada periodo al final de un plazo determinado. ¿Por qué dice al final de un plazo? Porque estamos hablando de un monto, un valor futuro, ¿verdad? En el último, cuando se desarrolle el último pago. Ejemplo para calcular la fórmula. Un obrero deposita en una cuenta de ahorros $250 al principio de cada mes. Si la cuenta paga 0.3% mensual de interés, ¿cuánto habrá ahorrado durante el primer año? Vemos que la tasa ya está mensual, ¿no? Entonces, como dato tenemos, nos piden hallar el monto de una renta de 250, una tasa de interés de 0.003 mensual, el tiempo 12 meses. Y tenemos aquí lo siguiente. Vemos que en esta anualidad nosotros vamos a, como no sabemos todavía la fórmula, vamos a resolverla como si fuera una anualidad vencida, empezando un periodo atrás, ¿no? Para que nosotros tomar cada uno de estos como que fuera el vencido en el mes 0 y así sucesivamente hasta el mes 11. Aquí están las 12 mensualidades. Ahora, si se observa el diagrama puede apreciarse que al considerar los 12 depósitos de 250 como si fuera una anualidad vencida, como si el inicio de plazo hubiera sido en el periodo menos 1, la aplicación de la fórmula del monto hace que se obtenga el valor de la anualidad en el periodo 11. Entonces vemos aquí, tenemos la fórmula de la anualidad, como ya conocemos, la anualidad vencida. Tenemos aquí el valor 250 multiplicado por 12.193 nos da 3050. Ahora bien, este es el monto en el periodo 11. Nos ubicamos en el diagrama de tiempo-valor, estamos en el periodo 11. ¿Por qué aquí son 12? Porque son 12 mensualidades. Pero en el tiempo, en el diagrama, acuérdense que como arrancamos uno atrás, estamos en el periodo 11. Pero nosotros queremos llegar al final del plazo, por lo que este valor se mueve un periodo más utilizando la fórmula de interés compuesto. Significa que los 3050 lo movemos con la misma tasa un mes después y obtenemos 3059,15. Entonces a la fórmula de anualidad vencida se le puede agregar el siguiente término, 1 más i. Entonces obtenemos la fórmula para calcular el monto de una anualidad anticipada. A la fórmula de la anualidad, el monto de una anualidad vencida, como la conocemos, se le agrega este término, 1 más i. Otra fórmula que aparece en muchos de los libros es la siguiente. Es muy parecida, solo que se le agrega
aquí un término más, n más 1, y se resta menos 1. Ambas son las fórmulas para calcular el monto de una anualidad vencida. Para el ejemplo 1, encuentre el monto de 6 pagos semestrales anticipados de 1.450 si el interés es de 19% convertible semestralmente. Aquí yo he subrayado la palabra anticipado porque aquí tenemos que comenzar a diferenciar de lo que es una anualidad vencida. Recordar que si no nos dice nada, siempre se va a asumir que es una anualidad vencida, pero en este caso sí se especifica que son pagos anticipados. Entonces, como datos tenemos, nos piden hallar el monto, tenemos 6 pagos semestrales, que es la N, tenemos la renta, que es el pago que se repite, 1.450, la tasa de interés convertible semestralmente, y aplicando la fórmula reemplazamos los valores. Yo estoy aplicando la primera fórmula de adicionarle ese término y nos sale 12.096,84. Entonces el monto es igual a 12.096,84. Otro ejemplo. Encuentra el monto de 20 pagos de $200 que se realizan al principio de cada bimestre por un laboratorista en la compra de una centrifugadora. El tipo de interés de 20% anual capitalizable bimestralmente. Entonces, de igual forma, para reconocer si es una anualidad anticipada vencida, vemos aquí que dice que se realizan al principio de cada bimestre. Esto nos indica que es una anualidad anticipada. Entonces los datos nos piden hallar el monto, el tiempo serán 20 bimestres, 20 pagos, la renta de $200 y la tasa 20% capitalizable bimestralmente. Aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores y obtenemos el valor de 5.745,39, que ese será el monto. Otro ejemplo, ¿cuánto se acumula en 8 trimestres con depósitos de $700 al inicio de cada periodo en una cuenta que abona el 10.24% de interés compuesto por trimestres? Igual que en el anterior, aquí subrayo que es al inicio de cada periodo. Eso nos indica que es una anualidad anticipada. Como datos nos pide cuánto se acumula, ese es el monto. Nos dan 8 trimestres, la renta que es de 700, los depósitos iguales y la tasa que es compuesta por trimestres divididos para 4. Tenemos la fórmula ya vista, reemplazamos los valores y obtenemos que se acumulan 6.285,17. Ahora bien, vamos con otra fórmula que es el valor presente de una anualidad anticipada. Es la sumatoria de todos los valores presentes de los pagos o depósitos realizados de manera anticipada en un plazo determinado. Ejemplo para calcular la fórmula. Un comerciante alquila un local para su negocio y acuerda pagar 275 de alquiler por anticipado. Como desea librarse del compromiso mensual del alquiler, decide proponer un alquiler anual equivalente y también anticipado. Si se calculan los intereses a razón de 15.60% convertible mensualmente, ¿de cuánto deberá ser el alquiler anual anticipado? Lo que nos están pidiendo es el valor de C, ¿no? El valor presente de todos esos alquileres, cuánto sería el equivalente con una tasa de interés. Entonces, como datos nos piden el valor presente, tenemos una renta de 275, tenemos la tasa convertida mensualmente y tenemos 12 meses, que son los pagos. Como vemos aquí, si arrancamos del mes cero en la anualidad, porque dice que es al inicio, tenemos 275 y así obtenemos 12 pagos, incluidos y que llegan hasta el mes 11. Entonces, observe que este caso se puede resolver calculando el valor actual de 11 rentas vencidas de 275
y sumándole la primera renta que ya está a su valor presente. Como vimos en el cuadro, el 275 que estaba en cero ya está en valor presente. Entonces, esta sería la fórmula. Utilizando la fórmula anterior de anualidades vencidas, tenemos R, que es la renta que ya está en el periodo cero, y 11 rentas eh, calculadas con la fórmula de vencida. Pero aquí, mucho ojo, tenemos, ¿por qué le ponemos menos n más 1? Porque son 11 rentas, entonces por eso queda menos 12 más 1 para que sean las 11 rentas. Entonces, resolviendo la fórmula, nos sale 3076,76. Ahora bien, de esta fórmula que está aquí, o de este desarrollo, podemos decir que se saca factor común R y obtenemos entonces una de las fórmulas de el valor presente de una anualidad. Pero otra fórmula que se me hace a mí mucho más fácil es coger la misma fórmula de la anualidad vencida, del valor presente de una anualidad vencida y agregarle este término. Y sale exactamente lo mismo utilizando cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a un ejemplo. Calcula el valor actual de 9 pagos semestrales anticipados de $5.000 con interés de 10.56% capitalizables semestralmente. Como dice el ejercicio, pagos anticipados, entonces estamos hablando de una anualidad anticipada. Como datos nos piden calcular el valor actual, nos dan unos 9 pagos, nos dan el valor de la renta, que es 5.000, el pago se repite, y tenemos la capitalización semestral ya transformada. Utilizamos la fórmula, reemplazamos los valores y nos sale 36.953,42, que ese es el valor actual. Otro ejemplo, un chofer compró un bus a crédito para transporte. Él tiene que realizar 24 pagos mensuales anticipados de 1.765 con intereses del 15% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál es el valor de contado del bus? Como verán, también la palabra anticipado nos alerta de la clase de anualidad que es y nos piden el valor de contado del bus. Entonces ese va a ser nuestro capital, nuestro valor actual, lo que tenemos que hallar. Nos dan los 24 pagos mensuales, nos dan la renta, que es el pago que se repite, 1.765, y una tasa del 15% anual, capitalizable anualmente. Entonces nos dan la fórmula, reemplazamos, tener mucho cuidado en esta fórmula, ¿no? Con el tema del cálculo, tenemos un exponente negativo, recordar en la clase anterior, y nos sale 36.856,80. Entonces el valor del contado al bus es 36.856,80. Ahora bien, vamos con las rentas en anualidades anticipadas. Para calcular el valor de la renta, primero se tienen que analizar los datos del problema e identificar si se proporciona el monto o el valor actual. Eso es lo más complicado, es poder determinar cuál fórmula utilizar. Las fórmulas para la renta son las siguientes. Despejada en la fórmula del monto, la letra R, obtenemos esa de ahí. Y en la fórmula del capital, despejada la letra R, obtenemos la de ahí. Ambas fórmulas nos sirven para calcular la renta dependiendo si nos dan un monto o un capital. En el ejemplo 1, en una tienda se vende una bicicleta de montaña por $1.800 al contado o mediante 5 abonos mensuales anticipados. Si el interés que aplica la tienda es de 32.4% convertible mensualmente, calcular el valor del pago. Entonces, bien, en una tienda se vende una bicicleta por 1.800, ese es el precio al contado, ese es el precio actual, por lo tanto, nos están dando un capital. 5 abonos mensuales, este nos dan la N, y el interés también. Entonces, cuando nos piden calcular lo del pago, se refieren a la letra R, es lo que tenemos que buscar. Nos dan el capital 1.800, los 5 abonos y la tasa que la convertimos mensualmente. Ahí está calculada. Entonces aplicamos la fórmula
la fórmula del capital, bueno, de la renta cuando está el capital, y obtenemos una renta o un pago de 379. Entonces el valor del pago mensual anticipado es de 379,43. En otro ejemplo, una señora debe pagar 9.000 dentro de 2 años y para reunir esta cantidad decide hacer 12 depósitos bimestrales en una cuenta de inversión que rinde 7,2% capitalizable bimestralmente de interés. ¿De cuánto deben ser sus depósitos si hoy se realiza el primero? Entonces, aquí analicemos lo siguiente. Una señora debe pagar 9.000 dentro de 2 años. Aquí nos están hablando si está en un futuro, por lo tanto nos dan un valor futuro estos 9.000. Y para reunir esta cantidad decide hacer 12 depósitos bimestrales. Estos 12 depósitos representan letra N. En una cuenta de inversión que rinde 7,2% capitalizable bimestralmente, nos dan la tasa de interés. ¿Y de cuánto deben ser sus depósitos? O sea, nos piden la R. Pero muy importante, si hoy realiza el primero. Entonces, si hoy realiza el primero de esos pagos, estamos hablando de una anualidad anticipada. Eso es lo que nos determina, nos diferencia con la vencida. Mucho cuidado con eso. Entonces, como datos, tenemos la renta, que es lo que nos piden. Nos dan un monto de 9.000, los 12 depósitos bimestrales y la tasa, que también es bimestral. Aplicamos la fórmula de renta, pero ahora cuando tiene que ver con el monto, despejamos los valores. Ten mucho cuidado con estas resoluciones. Si quieren, pueden hacer paso a paso al principio para mayor seguridad. Y tenemos una renta de 623,46 que son los depósitos bimestrales que debe hacer para alcanzar esos 9.000 deseados. Tenemos entonces lo que es el plazo, el tiempo o el número de pagos o depósitos en anualidades anticipadas. Para conocer el número de periodos de pago en una anualidad anticipada, primero analizan los datos del problema para identificar si se proporciona el monto o el valor actual. Fórmulas de plazo en anualidades anticipadas. Para la fórmula, la primera, esta de aquí es cuando nos dan el dato de lo que es un monto. Es una fórmula un poquito compleja, así que hay que tener cuidado. Es logaritmo de, abro paréntesis, monto por la tasa de interés sobre la renta más 1 y más la tasa de interés. A todo esto se le saca el logaritmo. Y eso tenemos como este numerador. Sobre el logaritmo de 1 más la tasa de interés. Ese es el denominador. Y a esta diferencia se le resta 1. Y la otra fórmula es cuando nos dan el valor actual o valor presente, que es 1 menos. Entonces hay una división de el logaritmo de 1 más i menos, quizás aquí no se aprecia mucho, menos el capital por i sobre la r. Y a todo esto no se olviden sacar el logaritmo sobre el logaritmo de 1 más i, más la tasa de interés. Entonces ambas fórmulas nos sirven para calcular el tiempo, el plazo o el número de depósitos o pagos, siempre y cuando dependiendo del valor futuro o el valor actual. Tenemos un ejemplo. En un almacén se vende un juego de sala por $4.600 al contado o mediante pagos mensuales anticipados de 511,69. Si el interés es de 29,40% convertible mensualmente, ¿cuántos pagos es necesario hacer? Entonces, en el ejercicio nos dice los pagos mensuales anticipados, ya sabemos que es anualidad anticipada. En un almacén se vende un juego de sala por 4.600 al contado. Ahí nos está diciendo el precio al contado, ese es el valor actual. O mediante pagos mensuales anticipados de 511. Estamos hablando de la renta, el pago que se repite. Si el interés es de 29,40%, aquí está la tasa de interés, ¿cuántos pagos es necesario hacer? Entonces lo que nos preguntan es el número de pagos. Aquí están los datos que ya hemos analizado. Y entonces utilizamos la fórmula que tiene que ver con los pagos y el valor actual. Reemplazamos los valores. Mucho cuidado aquí con el menos, quizás no se aprecia mucho, pero hay un menos ahí. Y entonces miren que aquí en la parte del numerador va a salir siempre un valor negativo.
No, mucho cuidado con eso. Pero el menos que está afuera lo convierte en positivo. Pero eso después de hacer la división. Al hacer esta división nos sale menos 9, otros decimales, 0.000, que es 9. Y aquí mucho cuidado, este 1 menos, el menos que nos sale aquí, este menos con menos se hace positivo. Entonces se suma 1 más 9 y obtenemos el número de pagos que son 10. Entonces es necesario hacer 10 pagos mensuales anticipados de 511,69. En otro ejemplo, una persona piensa jubilarse luego de reunir $200,000 mediante depósitos mensuales de 500 de las agencias de las ganancias que obtiene de su negocio. Si invierte sus depósitos a una tasa de interés de 3% convertible mensualmente e inicia a partir del día de hoy, ¿en cuánto tiempo reunirá la cantidad que desea? Entonces, bien, aquí vamos analizando uno. Una persona piensa jubilarse luego de reunir $200,000. ¿No? Entonces, esto es una cantidad que piensa obtener en un futuro mediante depósitos mensuales de $500 de las ganancias de su negocio. Entonces, esta es la renta, porque ahí depositando 500 cada mes. Si invierte sus depósitos a una tasa de interés, no, en la tasa del 3% convertible mensualmente, e inicia a partir del día de hoy, es decir, si hoy comienza a depositar 500, entonces significa que es una anualidad anticipada, por eso que inicia a partir del día de hoy, no después de un mes. Entonces, ¿en cuánto tiempo reunir la cantidad que desea? Nos están preguntando la N. Tenemos el monto, valor futuro 200,000, la renta de 500, la tasa de interés capitalizable mensualmente, aquí está, y utilizamos entonces la fórmula que tiene que ver con el monto. Entonces reemplazamos los valores, aquí hay que tener mucho cuidado con estas operaciones. Recordar que primero se hace lo más interior, se va haciendo, al final hay que calcular eso el logaritmo sobre el logaritmo de 1 más la tasa, y a esta diferencia se le resta el 1. Aquí está, 278,11 menos 1, y nos sale 277 meses. Que entonces eso es que reunirá la cantidad que desea para jubilarse en 23 años y un mes aproximadamente. ¿Por qué pongo aproximadamente? Porque me he tomado estos decimales, entonces más o menos esa es la aproximación que se debe hacer. La biografía está de Rodríguez y Rodríguez de 2014 en Matemática Financiera, de Díaz y Mata y Aguilera Gómez 2013 en Matemática Financiera y de Villalobos 2007 en Matemática Financiera.